Marvel siempre nos hizo una pregunta. ¿Qué pasaría si existiera el soldado perfecto? Más fuerte, más rápido, más resistente. Un humano capaz de ganar guerras él solo. Y durante décadas, científicos, gobiernos y hasta locos obsesionados intentaron crear esa arma definitiva, pero casi siempre algo salió mal. Algunos se convirtieron en héroes legendarios, otros terminaron transformados en monstruos imparables. Y hoy vamos a recorrer la evolución completa de los supersoldados de Marvel, desde el primer experimento fallido hasta llegar a uno de los seres más poderosos de todo el universo Marvel. Red Skull, 2011. Todo comenzó con Johann Schmidt, mejor conocido como Red Skull. Y sí, técnicamente, él fue el primer supersoldado del MCU. En Capitán América, el primer Vengador, conocemos a Schmidt como el líder de Hydra, una organización nazi obsesionada con el poder absoluto. Él quería convertirse en el ser humano perfecto, así que decidió probar una versión inestable del suero del supersoldado, creada por el Dr. Abraham Erskine. El resultado fue aterrador. El suero aumentó su fuerza, velocidad y resistencia, pero también deformó completamente su rostro. No importa qué mentiras te haya contado Erskine, de hecho fui su más grande éxito. Dejando esa apariencia roja y aterradora que parecía una calavera viviente. Y aquí está una de las cosas más importantes de toda la historia de los supersoldados. El suero no siempre reaccionaba igual en todos. En el caso de Red Skull, el experimento estaba incompleto y mal desarrollado. Su cuerpo ganó poder, pero no pudo soportarlo correctamente. Por eso su piel, su rostro y hasta sus rasgos humanos terminaron destruidos. Marvel deja entender que el suero también amplificaba lo que había dentro de la persona. Erskine lo explicó claramente. El bien se magnifica, el mal se incrementa. El suero amplifica todo en tu interior. Entonces, el bien se magnifica. El mal se incrementa. Y Schmidt era un hombre consumido por el ego, la obsesión y el deseo de dominar al mundo. Por eso terminó convertido en un monstruo tanto física como mentalmente. Aún así, era peligrosísimo. Tenía fuerza sobrehumana, inteligencia militar y acceso al poder del Tesseracto. Durante toda la película, Red Skull funciona como el reflejo oscuro de Capitán América. Los dos recibieron versiones del mismo suero, pero terminaron siendo completamente distintos. Y aunque aparentemente desapareció al final de la película, años después descubrimos que sobrevivió y terminó convertido en el guardián de la gema del alma en Vormir. Capitán América, 2011. Steve Rogers no tenía músculos, no daba miedo y ni siquiera podía entrar al ejército por sus problemas físicos. Era pequeño, débil y enfermizo, pero tenía algo que nadie más tenía, un corazón gigante. ¿Le gustaría aniquilar nazis? No quiero aniquilar a nadie. Odio a los abusivos. Sean de donde sean. Pues en esta guerra ya hay muchos hombres fuertes. Podríamos requerir a alguien distinto, ¿no? En Capitán América, el primer Vengador, vemos cómo Steve pasa de ser un chico rechazado por todos a convertirse en el símbolo definitivo de Marvel. Y lo más importante es que el suero no creó al héroe, solo potenció lo que Steve ya era. Después del experimento, Rogers obtiene fuerza sobrehumana, velocidad increíble, reflejos casi perfectos y una resistencia brutal. Podía correr más rápido que vehículos, soportar golpes fuertes y pelear durante horas sin cansarse. Pero aquí viene otro detalle importante. Steve sí cambió físicamente, pero no terminó deformado como Red Skull, porque el experimento de Erskine finalmente estaba completo y estable. El cuerpo de Steve simplemente alcanzó su máximo potencial humano. Sus músculos crecieron, aumentó de tamaño y se volvió físicamente perfecto, pero manteniendo su apariencia humana normal. Es como si el suero hubiera optimizado su cuerpo en vez de destruirlo. Tú eres tu amigo, Steve. Steve, arriba. Steve, te creí muerto. yo te creía más bajo. Pero lo que realmente hacía especial a Capitán América era su personalidad. Steve jamás luchaba por fama o poder. Peleaba porque quería proteger a las personas, y eso hizo que millones conectaran con él desde el primer momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el arma más importante contra Hydra, y junto a los Howling Commandos, empezó a destruir bases enemigas mientras nacía la leyenda del Capitán América. Su apariencia también ayudó muchísimo. El traje azul, rojo y blanco, el escudo de vibranium,
y esa imagen de héroe clásico hicieron que se volviera uno de los personajes más icónicos de toda Marvel. Y aunque quedó congelado durante décadas, el mundo todavía lo necesitaba, porque Steve Rogers no era solo un super soldado, era el hombre que demostraba que el verdadero poder no viene de los músculos, sino de quién eres por dentro. Hulk, 2008, pero después del éxito de Capitán América, el gobierno quiso repetir el experimento, y ahí fue cuando todo se salió completamente de control. En El Increíble Hulk, Bruce Banner intenta recrear el programa del super soldado usando radiación gamma, pensando que podría ayudar al ejército a crear soldados invencibles. Spoiler, fue una pésima idea. El experimento termina explotando y Bruce se transforma en Hulk, una criatura gigantesca dominada por la ira. Y aquí Marvel cambió totalmente el concepto del super soldado. Steve Rogers era disciplina y control. Hulk era poder puro y caos absoluto. Mientras más se enfurecía Bruce, más fuerte se volvía Hulk. Literalmente no parecía tener límite. Podía destruir vehículos militares, derribar edificios y sobrevivir a ataques gigantescos. Y obviamente su apariencia cambió muchísimo por culpa de la radiación gamma. A diferencia del suero de Erskine, la energía gamma alteraba completamente el ADN y las células del cuerpo. Por eso Bruce no solo ganó músculos, literalmente se transformó en otra criatura. Piel verde, tamaño gigantesco y una fuerza monstruosa. Era una mutación extrema, no una simple mejora física, pero el problema era que Bruce perdió el control de su propia vida. Toda la película funciona casi como una persecución. Bruce intenta escapar del ejército mientras busca una cura para evitar convertirse nuevamente en Hulk, y eso hace que la historia se sienta mucho más trágica, porque Hulk no quería ser un héroe. Cada transformación se sentía como una explosión de destrucción, y aunque Bruce eventualmente aprendió a convivir con Hulk, al inicio era prácticamente un monstruo imposible de detener. El intento de crear al soldado perfecto había salido terriblemente mal. Abominación, 2008. Pero si Hulk ya era peligroso, Abominación fue todavía peor. Emil Blonsky era un soldado veterano obsesionado con el poder. Cuando vio lo que Hulk podía hacer, decidió someterse a versiones alteradas del suero del supersoldado para volverse más fuerte. Serán 2 infusiones separadas. Una será intramuscular y otra en la médula espinal. La del hueso le dolerá. Al principio, el cambio parecía funcionar. Blonsky ganó velocidad, reflejos y fuerza sobrehumana, pero su obsesión no se detuvo ahí. Quería más poder, así que terminó combinando el suero con radiación gamma, y el resultado fue Abominación, una criatura monstruosa mucho más agresiva y violenta que Hulk. Su cuerpo se deformó completamente, huesos saliendo de la piel, músculos exagerados y una apariencia aterradora. Y esto pasó porque su cuerpo recibió 2 experimentos incompatibles al mismo tiempo. El suero alteró su organismo y la radiación gamma terminó mutándolo todavía más, deformando sus huesos y músculos de manera salvaje. A diferencia de Hulk, Abominación sí disfrutaba destruir, y eso lo hacía muchísimo más peligroso. En la pelea final del Increíble Hulk, vemos uno de los enfrentamientos más salvajes del MCU. Las calles quedan destruidas mientras ambos monstruos se golpean como si fueran terremotos vivientes. ¡Tú no mereces este poder! ¡Ahora la verás morir! Abominación representaba exactamente lo que pasa cuando alguien busca poder sin límites. No había héroe dentro de él, solo ambición. Y durante años quedó encerrado porque literalmente era demasiado peligroso para el mundo. Winter Soldier, 2014. Luego Marvel tomó el concepto del super soldado y lo volvió mucho más oscuro. En Capitán América, The Winter Soldier, descubrimos que Bucky Barnes sobrevivió a la caída del tren durante la Segunda Guerra Mundial. A Hydra lo capturó, experimentó con él y lo convirtió en una máquina de matar. El Winter Soldier no era un héroe, era un arma humana. Gracias a versiones del suero del super soldado, Bucky obtuvo fuerza, velocidad y resistencia similares a las de Capitán América, pero además tenía entrenamiento extremo, lavado cerebral y un brazo metálico letal. Bucky casi no cambió físicamente porque el suero que recibió era mucho más estable y avanzado. Su cuerpo fue mejorado, pero sin sufrir mutaciones monstruosas. Por eso seguía viéndose humano. Cada vez que aparecía en pantalla daba miedo. No hablaba casi nada. No mostraba emociones. Solo cumplía misiones eliminando objetivos como si fuera un robot.
y eso hizo que fuera uno de los villanos más impactantes del MCU. Lo más triste era que Steve Rogers seguía viendo a su mejor amigo detrás de esa máscara. Mientras todos veían un asesino, Steve todavía veía a Bucky. Eso le dio muchísimo peso emocional a la película. ¡Eres mi visión! Yo siempre estaré a tu lado. Isaiah Bradley, 2021. Después, Marvel reveló una de las historias más tristes del programa del supersoldado. En The Falcon and the Winter Soldier, conocemos a Isaiah Bradley, un soldado afroamericano que recibió una versión exitosa del suero décadas atrás. Y sí, era tan fuerte como Capitán América. El problema es que el gobierno nunca quiso convertirlo en símbolo. Mientras Steve Rogers fue tratado como un héroe legendario, y Isaiah fue usado, encarcelado y olvidado durante años. Nunca van a permitir que un hombre negro sea el Capitán América. Eso hace que su historia sea durísima. Isaiah representa una parte mucho más cruel y realista del universo Marvel. Él luchó por su país, arriesgó su vida y aún así terminó siendo tratado como un experimento desechable. Cuando Sam Wilson escucha su historia, entiende algo importante. El símbolo de Capitán América no significa lo mismo para todos, y eso le da muchísimo peso emocional a la serie. Aunque Isaiah aparece poco tiempo, dejó una impresión enorme, porque por primera vez Marvel mostró el lado más oscuro detrás de los intentos de crear supersoldados. No todos recibieron finales heroicos. Les preocupaba que mi historia se conociera. Entonces, ellos decidieron borrarme mi historia. Red Guardian, 2021. En Black Widow apareció la versión soviética de Capitán América, Red Guardian. Alexei Shostakov era el orgullo de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, un supersoldado creado para demostrar que Rusia también podía fabricar un guerrero perfecto. Y aunque en el presente aparece más viejo y fuera de forma, en su juventud era extremadamente poderoso. Tenía fuerza sobrehumana, gran resistencia y habilidades de combate brutales. Además, su personalidad era completamente diferente a Steve Rogers. Alexei era ruidoso, exagerado y amaba presumir sus hazañas. Literalmente vivía atrapado en sus días de gloria. Eso hizo que aportara muchísimo humor a Black Widow. Me queda verdad. Ay, ¿cómo crees? Pero también tenía momentos bastante tristes, porque en el fondo, Red Guardian era un hombre que sentía que el mundo ya no lo necesitaba. Aún así, seguía siendo peligrosísimo en combate, y aunque nunca alcanzó el nivel legendario de Capitán América, sí mostró que varios países estaban desesperados por crear su propia versión del supersoldado perfecto. Karli Morgenthau, 2021. Luego llegó una generación completamente distinta de supersoldados. Karli Morgenthau aparece en The Falcon and the Winter Soldier como líder de los Flag Smashers, un grupo que roba versiones recreadas del suero del supersoldado. Y aquí Marvel hizo algo interesante. Karli no era una villana clásica. Ella realmente quería ayudar a las personas desplazadas después del blip. El problema fue que poco a poco empezó a justificar actos cada vez más violentos. Gracias al suero, Karli obtuvo fuerza y velocidad comparables a las de Capitán América. Pero lo más peligroso era su convicción. Ella creía completamente que estaba haciendo lo correcto, y eso la volvió impredecible. La serie usa a Karli para mostrar cómo el poder puede corromper incluso a alguien con buenas intenciones, porque mientras más avanzaba la historia, más se alejaba de la persona que quería salvar al mundo. Su pelea contra Sam Wilson también fue importante porque demostró algo clave. Ser Capitán América no significa simplemente ser fuerte, significa saber cuándo detenerse. John Walker, 2021. Y hablando de eso, nadie entendió peor el símbolo de Capitán América que John Walker. Después de que Steve Rogers le entrega el escudo a Sam, el gobierno decide nombrar a un nuevo Capitán América en The Falcon and the Winter Soldier. Ese hombre era John Walker. Al inicio parecía el candidato perfecto. Soldado condecorado, fuerte, disciplinado y patriótico. Demos la bienvenida al nuevo Capitán América.
pero rápidamente vemos que la presión de convertirse en el nuevo Cap empieza a destruirlo mentalmente. Cuando Walker toma el suero del super soldado, todo empeora. Obtiene fuerza increíble y reflejos sobrehumanos, pero también se vuelve más agresivo e inestable emocionalmente. Walker pierde completamente el control y asesina brutalmente a un hombre usando el escudo de Capitán América frente a todo el mundo. Ese momento destruyó su imagen para siempre, porque John Walker demuestra algo muy importante. Tener el escudo no te convierte en Steve Rogers. Aún así, el personaje terminó evolucionando muchísimo. Más adelante adopta el nombre de US Agent y se convierte en una figura mucho más gris moralmente. No era un héroe perfecto, pero tampoco un villano completo, y eso lo hizo muchísimo más interesante. The Winter Soldier. Capitana Carter, 2022. ¿Qué habría pasado si Peggy Carter recibía el suero en lugar de Steve Rogers? Y así nació Captain Carter en What If. La historia sigue muchos eventos similares a El Primer Vengador, pero ahora Peggy se convierte en la super soldado principal, mientras Steve queda apoyándola desde atrás. Y honestamente, Captain Carter fue increíble. Peggy conservaba toda su inteligencia, liderazgo y valentía, pero ahora combinados con fuerza sobrehumana brutal. Peleaba de forma más agresiva y rápida que Steve, usando un escudo con la bandera británica. Además, verla enfrentarse a enemigos gigantescos mientras todos subestimaban a una mujer soldado en esa época, hizo que el personaje conectara muchísimo con la audiencia. Después, Marvel la volvió todavía más popular gracias al multiverso, especialmente en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Capitana Carter demostró que el suero no dependía del género, el tamaño o la apariencia, dependía de la persona. I could do this all day. Red Hulk 2025. Y cuando parecía que ya habíamos visto todas las versiones posibles, Marvel mezcló nuevamente el concepto del supersoldado con el poder gamma. Así nació Red Hulk. Thaddeus Ross llevaba años obsesionado con controlar a Hulk. Durante muchísimo tiempo creyó que Bruce Banner era un peligro para el mundo, pero al final terminó convirtiéndose exactamente en aquello que odiaba. Since when were they red? Red Hulk conserva gran parte de la fuerza monstruosa de Hulk, pero con una diferencia importante. Ross suele mantener mucho más control mental durante las peleas. Eso lo vuelve todavía más peligroso, porque no es solo una bestia furiosa, es un militar experimentado atrapado en el cuerpo de un monstruo gigante. Visualmente también impacta muchísimo. Su piel roja, su tamaño brutal y esa energía explosiva hacen que se vea como una bomba viviente. Y con esto Marvel demuestra algo interesante. La obsesión por crear el soldado perfecto nunca terminó, solo siguió evolucionando. Sentry 2025. Pero entonces llegó el experimento definitivo. Sentry no es simplemente un super soldado, es prácticamente un dios. En Marvel, Robert Reynolds obtiene sus poderes gracias a una versión extremadamente avanzada del suero. Uno tan poderoso que le dio el poder de 1.000.000 de soles explotando. Sí, así de absurdo. Sentry puede volar, destruir ciudades, regenerarse y pelear contra amenazas cósmicas. Comparado con Capitán América o Winter Soldier, está en otro nivel completamente distinto. Pero aquí viene el problema. Mientras más poderoso era Sentry, más inestable se volvía mentalmente. Dentro de él existía una entidad oscura conocida como The Void, una fuerza capaz de destruir el mundo entero. Y eso convierte a Sentry en la representación final de todo el tema de los supersoldados en Marvel. Porque después de décadas intentando crear al humano perfecto, terminaron creando algo demasiado poderoso para existir. Ya no era un soldado, era una amenaza viviente. Y probablemente uno de los personajes más peligrosos que Marvel haya mostrado jamás. Y así, desde Steve Rogers hasta Sentry, la evolución de los supersoldados en Marvel siempre trató de la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando intentas crear al ser humano perfecto? Algunos se convirtieron en símbolos de esperanza, otros terminaron destruidos por el poder, y varios demostraron que el verdadero peligro nunca fue el suero, sino la persona que lo recibe. Si llegaste hasta aquí, significa que este video te gustó. Así que, si quieres apoyar el video y que sigan saliendo más evoluciones como esta, deja tu like
Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete, porque vienen muchas más evoluciones de personajes, igual o incluso más épicas que esta. Nos vemos en el próximo video.